Hablaremos del día en que vendieron el Imperio Romano. Atención. Ubiquémonos el día 28 de marzo de 193 después de Cristo. Ese día, 300 miembros de la Guardia Pretoriana, estamos hablando del Imperio Romano, ¿no? Invadieron el palacio del emperador y lo liquidaron. Chao. Se trataba de Pertinax. Sí. Era un hombre muy querido por su pueblo, Pertinax, pero había dispuesto ciertas medidas polémicas que perjudicaban a algunos y lo mandaron a liquidar. Pertinax era el sucesor de Cómodo. Cómodo era, como su nombre lo indica casualmente, Sí. era un tipo que había dejado las arcas del imperio vacío porque no hacía nada, se rascaba mañana y tarde. Todo se lo había gastado en fiestas, bailongos, telas lujosas, fieras exóticas. Me voy a comprar una fiera exótica y se gastaba toda la guita. Encantado. Me parece recordar que Cómodo era nada menos que el hijo de Marco Aurelio, Sí, señor, del el gran Marco emperador Aurelio. filósofo, uno de los grandes emperadores de la historia de Roma, y que tuvo, como tantos filósofos, un hijo Cómodo. Mejor dicho, no como tantos filósofos. Era cómodo porque el padre era emperador, no porque era filósofo. En realidad, el hijo de un filósofo más bien es incómodo. Incluso para el filósofo. Bueno, parece que después de Cómodo, Pertinax quiso poner en orden las finanzas de Roma. Para ello debió despedir a muchos pretorianos y eso obviamente le costó la vida. Matar al emperador fue sencillo. Pertinax se enfrentó a la guardia y le reprochó su muerte por adelantado, que es la única manera de reprochar uno su muerte. Le dijo, ¿les parece a ustedes, qué sé yo? Los tipos, como suele ocurrir en estos casos, ni le dieron bolilla. Sin embargo, por un momento se avergonzaron los guardias. Pero ese es el peor momento. Cuando el guardia se avergüenza y parece arrepentido, es el instante previo al que, para salir justamente de esa vergüenza del arrepentimiento, el tipo te mata. Bueno, parece que uno se separó del resto y lo ensartó por la espalda como churrasco de croto. Y inmediatamente, para hacer la fiesta completa, un segundo pretoriano lo decapitó. Bueno, sí. Chao. Estoy saludando a un amigo. Sí, no. Muerto Pertinax, no sabían a quién poner al mando, ¿no? A quién nombrar emperador. El trono de Roma fue ofrecido a varios senadores, pero imagínese, el cetro fue rechazado varias veces porque nadie quería correr la misma suerte. Escuchame, acababan de cargarse al emperador y dice, ¿quién quiere ser emperador? No. Paso. Bueno, un soldado desconocido... el del monumento. El del monumento, me imagino que debe ser. Sugirió que la guardia diera el cargo al ciudadano que más pagara por él, por el cargo. Enseguida se propuso una subasta pública del trono. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Un historiador del siglo III, Merovian, cuenta que un soldado subió a la muralla que rodeaba el foro en aquel entonces, ¿no? Y gritó, el imperio se subasta. Chao. Volvió a pasar otro conocido. Sí. Esa noticia llegó a oídos de Didio Juliano mientras cenaba con su mujer y su hija. Era un hombre de unos 62 años y por entonces el ciudadano más rico de Roma. Era milanés de nacimiento y había hecho fortuna en la marina mercante. Era también un poco vanidoso, como suele ocurrir con los que hacen fortuna en la marina mercante. Manlia y Lidia, su mujer y su hija respectivamente, fascinadas por la idea de ser emperatriz y princesa, imagínense, ¡ay! Convencieron a Didio de que comprara el imperio. ¡Ay, dale, comprar imperio! Papi. En principio, Didius dudó. No tenía intención de perder su fortuna en comprar el imperio. Pero la insistencia de las mujeres pudo más y finalmente ofertó por el cargo. Y dice, nada más que para que se dejen de jorobar. La mujer, Manlia,
decidió, para convencer a su marido, recurrir a sus encantos. Epa. Encantos que me atrevo a poner en duda, ya que si el marido tenía 62 años Sí. y habían tenido ya una hija que era toda una mujer, debía ser una señora de por lo menos 61 años. Sí, encantadora. Sí. Ahora hay señoras de 61 años de muy Sí. buen ver, pero en aquel entonces una tipa de 61 años, Sí. Dígalo usted. voy a decirlo de nuevo, no valía nada. No. Entonces, parece que había pasado mucho tiempo desde el último encuentro amoroso con su marido, y luego de una noche voluptuosa, dice nuestro cronista, Didio Juliano fue al remate. Ajá. Muy bien. Había varios oferentes, entre ellos el suegro del emperador asesinado, El que experto. parece que lo tenía montado entre ceja y ceja. Pero la oferta ganadora fue la de Didio Juliano, que ofreció 1000 sestercios para cada hombre de la guardia, que eran en total 12.000. Es una cantidad enorme de pensable. dinero. Ayer hablábamos de cuánto era 52 Sí. por 51 por 50, es decir, lo que se llama el factorial. El factorial, claro. Bueno, esto también es mucho, pero no tanto. No tanto como esto, sí. Bueno, esa misma noche hubo un primer acto de gobierno. Reunieron al Senado para confirmar la elección. El Senado, lleno de amargura, usted sabe, el Senado era una asamblea de notables, de tipo que tenían plata, ¿no? Intimidado por la proximidad de los pretorianos, confirmó al hombre como emperador. Ya en el camino a la casa, el tipo, el Livio, el pueblo, que amaba, como se ha dicho, a Pertinax, el emperador muerto, asesinado, recibió al nuevo emperador con una lluvia de piedra. Le tiraban piedra, le tiraban. Bienvenido, sí. En su casa, llegó a su casa y ordenó que se preparara una magnífica fiesta. Dice, vamos a hacer un bailongo. Me han nombrado emperador, ¿qué les parece? Sí. Ahí se divirtió mucho jugando a los dados. Ajá. Qué raro, ¿no? Sí. Y con la presentación de la hermosa Pilares, que era una célebre bailarina. Ajá. Escribe Gibbon, nada menos. Nada menos. Sí. Nuestro querido Gibbon, por fin. Claro, Gibbon ha contado esta historia en la decadencia. Apogeo y decadencia del Imperio Romano. Bueno, escribe Gibbon, luego de la fiesta, una vez ya en soledad, Didius pasó toda la noche desvelado, pensando en la locura que había hecho, pensando en el destino de su virtuoso predecesor, el finado Pertinax, y en lo peligroso que resultaba poseer un imperio comprado. ¡Ay, qué hice! Gritaba, y no dejaba dormir a nadie. Sin embargo, su destino ya había sido decidido. Un grupo de rebeldes romanos había despachado mensajes a las unidades de combate de las legiones que estaban en los rincones más lejanos. Los poderosos generales recibieron las noticias del remate, pero solo uno de ellos hizo algo. Septimio Severo estaba en un campamento en Panonia y ordenó a sus soldados abandonar sus puestos en el Danubio y marchar a Roma de vuelta. ¡Vamos, de vuelta! Vamos por Roma. Oye. Didio se enteró por mensajeros, que la tropa furiosa venía en su búsqueda. Viene un mensajero y dice, una tropa furiosa viene en su búsqueda. Los asuntos locales dejaron entonces de interesarle, pues esperaba que otras ciudades resistieran el avance. Dice, seguramente otras ciudades van a resistir el avance. No lo hicieron. Gastó más plata entonces. Construyó nuevas fortificaciones. Dijo, bueno, voy a construir nuevas fortificaciones. Intentó adiestrar elefantes para defenderse, pero los animales eran flojos. El elefante cuando es sobón, Sí. cuando está mucho tiempo en un circo o así, no te ataca, ¿no? Se hace mansito. Sí, pide maníes incluso. Claro. Entonces, desesperado, Didius Juliano mandó secretamente a unos asesinos. En realidad es Didius Juliano. Juliano. Ni Juliano ni Juliano. Es Juliano. de la gens Julia, es la familia esa, ¿no? Una familia Muy noble. muy noble. Desesperado, este hombre mandó secretamente a unos asesinos
llamó unos asesinos, buenas tardes. Dice, ¿usted es asesino? Sí. No va a decir nada, pero detengan a Septimio Severus, Sí. que viene al frente de una tropa para derrocarlo. Sí. No, la guardia personal de Septimio, que consistía en 600 hombres, derrotó a los asesinos. Más desesperado todavía, Didius mandó un mensajero al general Severus para ofrecerle la mitad del imperio. Dice, manda a decir acá a Didius que le ofrece la mitad del imperio, le ofrece. Severus respondió matando al mensajero. Bien hecho, ahí está. O sea que no estaba claro si había aceptado o no. La mitad más uno, dijo. Sin saber qué hacer, imagínense. Claro. Didius le mandó un grupo de hermosas muchachas para ofrecerle la otra mitad. No. Dice, para detener su marcha, Sí. qué sé yo, Sí, en distraerse. demorándolo en placeres. Pero Severo las rechazó a todas. Bien. El fracaso de este último intento Sí. sumergió a Juliano. No, en realidad no lo sumergió, sino que viendo que fracasaba en esto también empezó con ritos mágicos, sacrificio, New Age, muchas El cosas lichín, así. sí, claro. Pero nada detuvo a Severo. La marcha de 1200 kilómetros realizada por Severo provocaba admiración y la gente se le unía a su paso. Uy, Dios. Iba montado a la cabeza de sus hombres. ¿Sí? Bueno, claro, adelante quiere decir. ¿Cómo? Sobre los hombros, me imagino. A cococho. No era mejor a caballo. Era mejor, pero bueno. Bueno, iba montado en la cabeza de sus hombres. Y en muy raras ocasiones hacía pausas para comer o descansar. Primero Para comer o descansar. Llegaron a Roma después de 40 días de viaje, el 12 de julio de 193. Didius estaba temblando en su palacio. Los pretorianos, los mismos que le habían vendido, ahí tiene, los mismos que le habían vendido el imperio, no lo defendieron. Una docena de los soldados de Septimio Severo lo encontraron en el baño, No, qué feo. gritando, ¿qué daño he hecho? ¿Usted le parece? He hecho Me daño. lo imagino. ¿Qué daño he hecho? ¿Qué daño he hecho? Bueno, y ahí mismo lo decapitaron. Bien hecho. Está bien. La mujer Manlia y su hija fueron encarceladas. Ajá, bien. Las crónicas no dicen qué sucedió luego con ellas. Pero es previsible. Este es el final de esta historia, que contiene una moraleja. No conviene comprar el Imperio Romano. Y el imperio argentino, ¿no? En realidad los tipos que te lo venden no son muy serios. No son serios. Y conviene también saber en qué consiste aquella cosa que uno va a comprar o aquella cosa que le están vendiendo. Recordaba una escena, Alejandro, que transcurre en Roma también en el mismo día del ingreso de los bárbaros. Hay un poeta romano, un hombre de mediana edad, que se asoma a la ventana, muy cerca del foro estaba su casa, y ve que avanzan los bárbaros sobre Roma y ve cómo son violadas las mujeres de los senadores, cómo estos mismos senadores son decapitados, cómo caen las estatuas de dioses y de anteriores emperadores, y tiene que tomar una decisión. Él sabe que dentro de muy poco van a sonar los pasos que preanuncian su muerte. Y entonces, dice la crónica, cierra las modernas persianas de su balcón y se sienta a escribir un poema sobre la grandeza de Roma. Y digo, creo que en esta clave está por ahí la idea de entender un determinado proceso, porque alguna vez uno se pregunta, se dice mucho todavía que la voluntad de un gobernante, o sea, la consagración de un gobernante se consigue comprando la voluntad de sus súbditos. Y sin embargo, nos explica un filósofo francés, que es André Comte Sponville, que el pueblo es soberano no por ser competente y por ser hábil para algo, es soberano por su propia esencia, y esto hace que cualquier competencia sea pequeña ante esa soberanía del pueblo, porque esa soberanía es la única que le da legitimidad al poder. Los técnicos tienen que estar al servicio de eso, e incluso los gobernantes tienen que estar al servicio de esa fuerza. Pero pensaba también en otra cosa que no ha servido de lección al comienzo, pero sí con los años, y es que los ricos parecen haber aprendido que lo más astuto no es
o detentar ellos mismos, ya que tienen el poder del dinero, detentar el poder estricto, la corona imperial o la presidencia de una nación. Y entonces tienen gente que los sirve a esos intereses. Y uno piensa que existe entonces el producto de las naciones por un lado y esa cosa de papel pintado, que es el stock financiero, por el otro. Los que tienen ese extraño bien pueden comprar casi todo lo que producen los otros. Y entonces es ahí donde se va definiendo la suerte de una nación, la suerte de una civilización incluso. El problema es cuando los que forman parte de ese mismo sistema atribuyen las cuestiones de su propia evolución al azar. Nosotros sabemos que los romanos confiaban parcialmente en el azar, pero sabían que, sobre todo, un hombre de acción, un hombre de poder, es artífice de su propio destino, porque después, si no es fácil echarle la culpa justamente a una evolución de la suerte y decir, bueno, no triunfé y perdí por culpa de esa suerte maldita, esa que siempre es una caprichosa. Y caprichosa es el fado que vamos a escuchar, dedicado a la mujer de Dilius, La que tuvo la culpa. que tuvo el capricho también de ser emperatriz. Ay, quiero ser emperatriz, ay, quiero ser emperatriz. Bueno, así. De manera entonces que vamos a escuchar a Karina Beorlegui en este fado de Froilán Aguilar que se llama Caprichosa.